La importancia de los biopolímeros radica en que poseen una amplia gama de aplicaciones como por ejemplo en envases y utilidades biomédicas principalmente, además de una gran cantidad de ventajas, donde destacan la facilidad de fabricación para producir diferentes formas, un precio razonable, alta disponibilidad con propiedades mecánicas y físicas deseadas, baja densidad, son biodegradables, son bioreabsorbibles, es decir, se degradan con el tiempo hasta llegar a desaparecer completamente del organismo del paciente y son biocompatibles, lo que significa que tienen la capacidad para desempeñar una función deseada de acuerdo con el tratamiento médico sin producir ningún efecto indeseable. Cabe resaltar que sin esta propiedad sería imposible hablar de aplicaciones médicas. Son resistentes al calor, son termomoldeables, hidrofóbicos, nanomerizables, resistentes a químicos, no son tóxicos. En los procesos de separación y purificación no son necesarios solventes peligrosos y el proceso de producción es continuo y escalable. Ahora mencionaré las desventajas de los polímeros y las aplicaciones biomédicas. La principal desventaja es el costo de producción, ya que este se estima que es un 20% mayor al de los plásticos convencionales derivados del petróleo. La siguiente es la baja resistencia al desgaste. Las propiedades mecánicas de los polímeros biodegradables es inferior al de los otros plásticos y esto ocasiona que tenga una baja resistencia física. También los polímeros son susceptibles a la contaminación superficial, son difíciles de esterilizar y pueden absorber proteínas y agua. El ácido poliláctico es un polímero que puede ser utilizado en diversas aplicaciones biomédicas, en stents, suturas, liberación controlada de fármacos, medios de diálisis e incluso recientemente ha sido probado como un material para la ingeniería de tejidos y huesos. El poliácido láctico tiene todas estas aplicaciones debido a sus propiedades tanto mecánicas como químicas. Sus propiedades mecánicas son muy similares a las del PET. Tiene un alto punto de fusión y alta cristalinidad, baja elongación, pero en picos de calentamiento puede llegar a deformarse. Puede ser tan duro como el acrílico, pero tan blando como el polietileno. Su forma en resina permite la esterilización con rayos X o rayos gamma. Tiene resistencia al rayado y al desgaste. Además, es muy biocompatible y biodegradable. Los polihidroxialcanoatos son biopolímeros que pueden ser utilizados como materiales osteosintéticos en la estimulación de crecimiento de hueso por sus propiedades en placas de hueso, como reemplazo para vasos sanguíneos, hilo para suturas, sustitutos pericárdicos y sistemas de liberación de medicamentos. También se pueden utilizar para fabricar jeringas y lubricantes para guantes de cirugía. Algunas de las propiedades que poseen los polihidroxialcanoatos para las aplicaciones antes mencionadas son pesos moleculares relativamente altos, resistencia al agua, biocompatibles con el tejido humano, son reabsorbidos por el cuerpo humano a una baja velocidad, pueden ser económicamente muy factibles y dependiendo de su composición pueden ser dúctiles o más o menos elásticos. Muestran una baja permeabilidad al agua y su cristalinidad va un poco más de 70%. En los últimos años se ha probado el uso de biomateriales sintéticos para la regeneración de tejido nervioso. Un ejemplo de esto es el uso de ácido poliglicólico combinado con laminina. Estos compuestos apoyan al crecimiento axonal con la reducción de formación de cicatrices, pero desafortunadamente aún no funcionan para un crecimiento a larga distancia, es decir, más de 10 metros. Y para reforzar esta práctica se han utilizado soportes de chitosan. El chitosan es un biopolímero que permite mantener, reforzar y organizar la regeneración tisular. Este material tiene muy buenas aplicaciones pues presenta una baja biodegradación. En la industria empacadora se utilizan polímeros sintéticos para conservar los alimentos y materias primas importantes. Se utilizan los polímeros sintéticos debido a que tienen un bajo costo, presentan termosolabilidad,
Tienen una energía química adecuada, ligereza y tienen propiedades mecánicas y ópticas ajustables. El problema de estos es que tardan mucho tiempo en degradarse y con la conciencia que se ha tomado sobre el medio ambiente se han buscado alternativas más sustentables y sobre todo que sí sean biodegradables, que en este caso serían los biopolímeros. Los biopolímeros para esta industria provienen principalmente de 4 fuentes. Estas 4 fuentes son de origen animal, de origen marino, de origen agrícola y de origen microbiano. Como ejemplo de las de origen marino se tiene el quitosano, que es un biopolímero que también está presente en la industria textil, y de origen agrícola tenemos el ácido poliláctico. Este ácido poliláctico también tiene aplicaciones en el área médica. Sabemos que los polisacáridos presentan una estructura compleja y diversas funciones. Dentro de las formas de polisacáridos podemos encontrar lo que es la amilosa y el quitosano. Esto es muy importante en esta industria ya que estos presentan una dureza alta, una gran flexibilidad y también una transparencia. Estos son también resistentes a lo que son grasas y aceites. Tenemos que el almidón también es una materia prima en abundancia que presenta propiedades termoplásticas. La amilosa está presente en aproximadamente 70% de almidones. Esto nos ayuda a proporcionar lo que es dureza y flexibilidad, pero algo contraproducente de esto es que son sensibles a la humedad, pero como con todos los biopolímeros se han tenido que tratar, entonces utilizando lo que son glicerina y bases nitrogenadas se ha reducido un poco esto de la sensibilidad hacia la humedad. Algo que también se ha utilizado en la industria empacadora es el colágeno. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchos dulces, hay muchos empaques de comida que son comestibles y como sabemos el colágeno se puede utilizar para esas cosas. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo para este tipo de empaques, lo que es la estructura química, ya que la estructura química es algo que ayuda a determinar mucho la biodegradabilidad de los biopolímeros. En la industria textil se comenzó utilizando polímeros que todos conocemos, conocidos como algodón y lana, pero posteriormente estos fueron reemplazados por lo que son polímeros químicos, pero últimamente ha crecido un poco más la conciencia sobre la importancia del medio ambiente, reducir la basura y sobre todo los desechos. Debido a esto se ha estado trabajando en biopolímeros junto con los materiales textiles. Una de las cosas más importantes de estos dos biopolímeros que voy a mencionar es que tienen una actividad antibacteriana. Ayudan a eliminar por sí solas hasta el 75% del material bacteriano que contengan ellas. Estas dos fibras son el quitosano y la soya que también es utilizado dentro de la industria alimentaria. Una de las aplicaciones más importantes del quitosano es que ayuda a suavizar las telas y ayuda a que se mantenga también más el tinte que se les aplica a estas. Esto es importante debido a que muchas veces con el paso de las lavadas se va perdiendo el color de la ropa y esto causa que la gente la tire y por lo tanto se esté generando cada vez más y más y más basura. Estas fibras tienen que pasar por ciertas pruebas sobre el confort térmico, el confort táctil, se pone a prueba su permeabilidad, la transpirabilidad y sobre todo la capacidad de mantener el calor y el frío. Continuando con lo textil, se ha encontrado que tratando el maíz se pueden extraer fibras de ácido poliláctico, las cuales tienen un comportamiento muy parecido a la poliamida, en cuanto a que tiene una alta tenacidad, una alta capacidad de alargamiento, de rotura y una baja absorción de la humedad, pero sobre todo, como ya se comentó, es biodegradable, algo que últimamente está tomando mucha visión en la industria textil sobre todo. En la Universidad de Cambridge lograron desarrollar una tecnología que les permite extraer el filamento de una proteína, obteniendo un filamento que se comporta muy parecido a la tela de araña. Y como sabemos, la tela de araña es muy resistente, exceptuando que tiene un problema, que es muy elástico. Entonces, hasta el momento se está estudiando que se pueda reducir la elasticidad de este filamento de proteína para aprovechando las propiedades como es la alta resistencia y la alta tenacidad, que se pueda utilizar sobre todo dentro del campo balístico para protección en chalecos antibalas, trajes más ligeros, sobre todo eso.
En la industria aeroespacial y automovilística también se hace uso de los biopolímeros, aunque a diferencia de otras industrias, estas trabajan en conjunto con otros polímeros, ya que se tiene que hacer uso de la fibra de ese biopolímero junto con una matriz, ya sea de un polímero o un biopolímero. Esto debido a que la matriz es lo que nos ayuda a que trabaje el material como una capa y ayude así a tener más resistencia y ayudando a que se transfieran los esfuerzos cortantes que pudiera llegar a recibir el material. Estas fibras pueden ser acomodadas de diferentes maneras dependiendo de la necesidad del fabricante y de cada material. Dentro de los acomodos que pueden haber entre las fibras tenemos el acomodo cuasi isotrópico, donde las fibras están orientadas al azar y esto ayuda a privilegiar lo que son las propiedades mecánicas del biopolímero. Otro acomodo sería el anisotrópico, donde todas las fibras están orientadas ya sea en una u otra dirección y estas direcciones corresponden con las propiedades mecánicas. Y otro acomodo que podemos encontrar es el ortotrópico, donde las fibras están orientadas en direcciones rectangulares. Esto nos ayuda a mostrar un poco más lo que es el comportamiento del material y no solamente las propiedades mecánicas. Como en todo, se tienen que tomar diferentes criterios para saber cuál es el mejor biopolímero que se puede utilizar en ciertos casos. Esos criterios para elegir son la estabilidad térmica, su elongación en el fracaso, qué adherencia van a tener lo que es las fibras y la matriz, cuál va a ser el precio del biopolímero y qué costo va a tener realizarle una transformación, porque hay muchos biopolímeros que requieren una transformación para poder trabajar adecuadamente y también necesitamos ver cuál será su comportamiento en un largo tiempo, ya que al estar implicados en objetos de uso prolongado que son como los automóviles, como puede ser en la industria aeroespacial, se necesita saber completamente si será un material idóneo para lo que se pretende utilizar. Las fibras mayormente utilizadas dentro de esta industria son las vegetales. Estas fibras vegetales se pueden construir a partir de lo que es la celulosa. También tenemos otro tipo de fibras que son las animales, que se construyen a partir de proteínas y finalmente las fibras naturales. Estas son las más importantes. ¿Por qué? Porque tienen una superficie áspera e irregular. ¿Y qué nos indica esto? Que al tener ese tipo de superficie van a tener una mejor adherencia a la matriz. Un ejemplo de estas fibras serían el cáñamo, el lignio y el ramo. Estas son muy importantes, muy interesantes, ya que compiten con muchas fibras sintéticas, porque presentan una gran tenacidad y capacidad de alargamiento. También algo que se trabaja mucho es el uso de biopolímeros minerales ignífugos. Esto debido a que como se sabe, muchas veces pueden ocasionarse accidentes, ya sea automovilísticos o en la prueba de algún cohete, algún lanzamiento, causando que haya una explosión. Al tener materiales ignífugos presentes, esto nos permite asegurar que se va a retardar el proceso de combustión, por lo tanto puede ayudar a evitar muchos accidentes y muchas pérdidas desafortunadas. Esto se pretende sobre todo aplicar en lo que son los interiores de los automóviles.